Saltopus es un género extinto representado por una única especie de dinosaurio basal. Vivió a finales del Triásico en Escocia. Saltasaurus, reptil de Salta, es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo saltasáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 73 y 65 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Sudamérica. Relativamente pequeño entre los saurópodos, aunque aún enormes para los estándares humanos, tenía una cabeza similar a la de los diplodócidos y fue el primero en ser descubierto con las pequeñas placas óseas encajadas en su piel. Estos osteodermos se han encontrado desde entonces en otros titanosáuridos, y una cresta de escudos también se ha descubierto, corriendo hacia atrás en la espalda de los diplodócidos. Cuando las placas de un saltasáurido se encontraban antes de este hallazgo, independientes de restos esqueléticos, se asumían como partes de un anquilosauriano, cuyas placas se asemejan. Saltasaurus aparece en el cuarto episodio de la serie para televisión de Discovery Channel Dinosaur Planet. Saichania, Mon. Hermoso, es un género representado por una única especie de dinosaurio tireuforo anquilosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, en el Campaniano, en lo que es hoy Asia. Saichania está más emparentado con Pinacosaurus, Tarchia y Talarurus de Asia que con los norteamericanos Ankylosaurus u Ottocephalus, aunque todos son parte de la familia Ankylosauridae. Los fósiles de Saichania fueron encontrados en la formación Barungoyot, en los Bagios Nemen de Kulsan, Omnogoth, Mongolia. Los restos encontrados inicialmente fueron descritos por Teresa Marjaska en 1977, junto con Tarchia Kielanae. El holotipo de S. chulsanensis consta de un cráneo, una mandíbula, una parte anterior del esqueleto postcraneal articulado y una armadura. Además, en el mismo lugar se hallaron parte de otro cráneo y una armadura. En Kermenchaf se encontraron un cráneo, mandíbula y un esqueleto postcraneal casi completo. Saichania era un poderoso dinosaurio acorazado que llegó a medir 7 metros de largo y 2,2 de alto, con un peso estimado de 2 toneladas. Estaba fuertemente protegido por una armadura que cubría no solo su parte superior, como es usual, sino también la ventral, cosa solo conocida en este dinosaurio. La nariz externa, grande y ovalada, estaba separada por un septum horizontal que le daba una trayectoria curva, característica compartida con el Pinacosaurus, pudiéndole servir para filtrar, humidificar y calentar el aire. El cráneo estaba sólidamente construido, con un paladar óseo muy fuerte, cosa muy poco vista en otros animales. Este le serviría para acondicionar el aire que respiraba y poder comer plantas muy duras, lo que indicaría que vivo en un ambiente árido y caluroso. También existe evidencia que este animal tendría una glándula de sal en la nariz, cosa común en los animales del desierto. El techo de la cabeza estaba protegido por un número relativamente pobre de escudos, el resto tenía una gran cantidad de estos, especialmente en el cuello, donde formaban un collar para protegerlo. 3 a los lados presentaba líneas de espinas, que Richenbarsbold las describió como las que aparecen en las pinturas japonesas de Hokusai. Las placas eran de hueso poroso y su interior era hueco, por lo tanto, muy ligero, lo que le permitía moverse con una cierta desenvoltura. Tendones osificados fortalecían su cola que terminaba en una porra bulbosa que tradicionalmente se supuso que fue usada para golpear a sus atacantes. Sin embargo, su función original pudo ser distinta ya que era una estructura muy irrigada, simulando una cabeza falsa y así confundir a los depredadores. Esta última teoría está menos aceptada que la primera científicamente. Struthiomimus, Gre. Imitador de avestruz, en castellano Struthiomimo, es un género de dinosaurio terópodo ornitomímido que habitó en lo que hoy es Alberta, Canadá, a finales del período Cretácico, entre 76 y 70 millones de años atrás. Su nombre genérico se deriva del griego /struthion, que significa avestruz, y /mimos, que significa mimo o imitador. El epíteto específico altus es proveniente del latín, que significa alto o noble. El Struthiomimus medía más de 3 metros. Sin embargo, no pesaba mucho debido a sus huesos huecos y la fragilidad en general de su esqueleto. Sus patas dan evidencia de que pudo ser un excelente corredor con gran afinidad con el avestruz actual. El Struthiomimus es uno de los pequeños dinosaurios más comunes en el Parque Provincial del Dinosaurio. Su abundancia sugiere que fue herbívoro o omnívoro en vez de carnívoro. Como muchos otros dinosaurios descubiertos en el siglo XIX, la historia de Struthiomimus es complicada.
En un principio, los fósiles conocidos como Struthiomimus fueron llamados Ornithomimus sedens por Neil Charles Marsh en 1892, y la especie posteriormente rellamada O. altus por Lawrence Lambe en 1902. No fue hasta 1917 en donde Henry Fairfield Osborn llamó Struthiomimus a los fósiles descubiertos en 1914, en el sitio del río Red Deer en Alberta. Supersaurus, superlagarto, es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo diplodócido que vivió a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 150 y 147 millones de años, entre el Quimeridgiano y el Titoniano, en lo que hoy es Norteamérica. Subsodus es un género extinto de crocodiliformes marinos que vivieron durante los períodos Jurásico Medio y Jurásico Superior de Inglaterra y Francia. Suchomimus, imitador de cocodrilo, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo espinosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 125 a 112 millones de años, en el Aptiano, en lo que hoy es África. Sauroposeidón, en griego lagarto dios de los terremotos, es un género extinto de dinosaurio saurópodo. Conocido únicamente por varios ejemplares incompletos, incluyendo una cama de huesos y rastros fosilizados que se han encontrado en los estados norteamericanos de Oklahoma, Wyoming y Texas. Sus fósiles fueron encontrados en rocas que datan de cerca del final del Cretácico inferior, Aptiense-Albiense temprano, un momento en que la diversidad de saurópodos en Norteamérica había disminuido considerablemente. Es conocido como el último saurópodo de América del Norte, antes de una ausencia del grupo en el continente que duró 40 millones de años, que terminó con la aparición de Alamosaurus durante el Maastrichtiano. Conocido únicamente por 4 vértebras del cuello procedentes del sudoeste del estado norteamericano de Oklahoma. Los fósiles fueron encontrados en rocas del Cretácico inferior, un período en el que los saurópodos estaban disminuyendo de tamaño y número en Norteamérica, siendo el último de los gigantes de este continente. Cuando fueron encontrados, en 1994, los restos se identificaron erróneamente como madera petrificada. Un análisis más detallado de 1999 reveló su verdadera naturaleza, dando lugar a un cierto revuelo en los medios de comunicación, y a la publicación formal, que apareció un año después, Wedel y otros, 2000. Scipionix, lat. Barra de Escipión, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo celurosauriano que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 113 millones de años, en el Albiense, en la actual Europa. El nombre proviene de la palabra latina Escipio, por Escipione Breislak, el geólogo que hiciera la descripción del lugar donde se encontró el fósil, y por Escipión el africano, vencedor de Aníbal Barca en la Segunda Guerra Púnica, unida al término onix del griego que significa garra, traduciéndose como la garra de Escipión, mientras que el nombre de la especie Samniticus se debe al Samnio, región donde fue encontrado. El espécimen es popularmente apodado Esquipi. Stygimoloch, Gramos diablo espinoso proveniente del río de la muerte, es un género representado por una única especie de dinosaurio marginocefalopaquicefalosaurínido, que vivió en el Cretácico superior, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica. Es conocido de la formación Selkirk-Lance en el oeste de Estados Unidos, viviendo junto a Tyrannosaurus y Triceratops. Sarcosuchus, cocodrilo carnívoro, comúnmente llamado supercroc, es un género extinto de cocodrilo morfoneosuquio que vivió durante el período Cretácico de la era Mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años, en África y América del Sur. Se conocen 2 especies, Sarcosuchus imperator y Sarcosuchus arti. Saurolophus, lagarto crestado, es un género de dinosaurios ornitópodos hadrosáuridos, que vivieron en el Cretácico superior, hace aproximadamente 65 millones de años en el Maastrichtiano, en lo que es hoy Norteamérica y Asia. Era un animal significativamente grande que se desplazaba tanto en 2 como en 4 patas, y es posible que tuviera menos enemigos que otros herbívoros. Se distingue por una cresta similar a una púa que los proyectos hacia arriba y atrás desde el cráneo. La especie tipo, Saurolophus osborni, de Norteamérica fue descrita por Barnum Brown en 1912. La otra especie válida, S. angustirostris, vivió en Asia, y fue descrita por Anatoly Konstantinovich Rozdesvensky. Existe una tercera especie, S. christophovici, que se la considera dudosa. Prieto Márquez y Wagner han descrito en 2011 otra nueva especie del género, S. morrisi.
Styxosaurus es un género representado por una única especie de plesiosauroide elasmosáurido que vivió en el Cretácico superior, hace aproximadamente 85,8 y 71 millones de años, desde el Santoniano hasta el Campaniano, en lo que es Estados Unidos. Styxosaurus fue nombrado por el mítico río Estigia, Styx, el cual separaba al inframundo griego del mundo de los vivos. El término, saurus del nombre proviene del griego sauros, que significa lagarto o reptil. El espécimen tipo fue hallado en el Creek, Cañada del Infierno, en Logan County, Kansas y es la fuente del nombre del género acuñado por Samuel Paul Welles, quien describió el género en 1943. Sauropaganax, maestro comedor de lagartos, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo alosáurido, que vivió a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 153 y 150 millones de años, entre el Quimeridgiano y el Titoniano, en lo que hoy es Norteamérica. Sauropaganax es el fósil oficial de Oklahoma, y un gran esqueleto de Sauropaganax puede ser visto en la sala del Jurásico del Museo de Historia Natural Sam Noble de Oklahoma. Aunque el mejor material de Sauropaganax ha sido encontrado en una estrecha franja de Oklahoma, posible material de Sauropaganax, incluyendo un fémur, varias vértebras de la cola y huesos de las caderas, han sido encontrados en Nuevo México. Styracosaurus, Gramos lagarto espinoso, es un género de dinosaurios ornitisquios ceratópsidos que vivieron a finales del período Cretácico, hace 75 millones de años en el Campaniano, en lo que es hoy Norteamérica. Su nombre proviene del griego antiguo styrax /espina o punta de lanza y sauros /lagarto. Tenía de 4 a 6 largos cuernos saliendo de su volante del cuello, un pequeño cuerno a partir de sus mejillas, y un gran cuerno solitario sobre su nariz, que llegó a medir más de 60 centímetros de largo y 15 de ancho. Styracosaurus era un dinosaurio relativamente grande, llegando a alcanzar los 6 metros de largo y pesando cerca de 3 toneladas. Alcanzó casi los 2 metros de altura. Los Styracosaurus tenían 4 piernas robustas y una cola corta. El cráneo tenía un pico y molares de corte alineadas en baterías dentales continuas, lo que sugiere que este animal cortaba las plantas en rodajas. Como otros ceratopsianos, este dinosaurio pudo haber sido animal de manada, viajando en grandes grupos, según lo sugerido por los lechos de huesos encontrados. Nombrado por Lawrence Lamb en 1913, el Styracosaurus es un miembro de los Centrosaurinae. 2 especies, S. albertensis y S. ovatus, son categorizadas actualmente al género. Otras especies asignadas a él se han incluido desde entonces a otro género. El Spinoraptor es un dinosaurio mutante fruto de la unión del ADN del Spinosaurus y Utahraptor. Este dinosaurio fue creado para la línea de juguetes Brawlasaurus de Jurassic World de Hasbro. También aparece como enemigo especial en el Jurassic World The Game para iOS, en el puede usarse su ADN junto al del Caprosuchus para formar al Spinotasaurus. La primera aparición filmográfica de esta criatura es en el corto de Lego Jurassic World El escape de Indominus Rex. En dicho corto Spinoraptor es una de las tantas especies híbridas que el DRU creó en secreto. Estos animales terminan ayudando en la batalla final contra el Indominus Rex. Luego son parte de la atracción que idea Claire, formando un equipo de fútbol de dinosaurios. En el juego Jurassic World Alive existe una variante con más porcentaje de ADN de Spinosaurus llamado Spinotaraptor, el cual es un terópodo gigante transgénico y con una contextura muy distinta al pequeño Spinoraptor. Para el juego Jurassic World Evolution, al no tener al Utahraptor en su plantel de especies, crearon su propia versión del Spinoraptor pero con ADN de Velociraptor. Este es llamado entre los fans Spinoraptor Beta. Spinosaurus aegyptiacus, Gramos lagarto de espina, es un género representado por una especie de dinosaurio terópodo espinosáurido, que vivió en lo que actualmente es el norte de África desde el Albiense inferior hasta el Cenomaniense inferior del período Cretácico, hace aproximadamente 112 a 93,5 millones de años. Este género se conoció inicialmente por los restos fósiles descubiertos en Egipto en la década de 1910 y descritos por el paleontólogo alemán Ernst Stromer. Los restos originales fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero se ha recuperado material adicional en años recientes. No existe claridad de si se trata de una o dos especies representadas por los fósiles reportados en la literatura científica. La especie mejor conocida es S. aegyptiacus descubierta en Egipto. Sin embargo, una posible segunda especie S. maroccanus se descubrió en Marruecos. También se han encontrado restos en Argelia, Túnez y posiblemente de Níger y Libia.
Spinosaurus pudo ser el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, más grande aún que Tyrannosaurus rex y Giganotosaurus, a pesar de no compartir la contextura robusta de estos anteriores. Estimaciones publicadas en 2005 y 2007 sugieren que tenía 12,6 a 18 metros de longitud y 7 a 9 toneladas de peso. El cráneo del Spinosaurus era largo, espinoso y angosto como el de los cocodrilos. Las espinas distintivas de Spinosaurus, las cuales eran extensiones de las apófisis vertebrales, crecían hasta 1,65 m de altura y probablemente estaban conectadas con piel, formando una estructura similar a una vela. Sin embargo, algunos autores han propuesto que las espinas estaban cubiertas de grasa y formaban una joroba para almacenar agua, aunque es más probable la teoría de la vela. A esta estructura se le han atribuido múltiples funciones, incluyendo termorregulación y exhibición. Se cree que pudo haberse alimentado de pescado. La evidencia sugiere que permanecía tanto en el agua como en tierra, como un cocodrilo moderno. Saurosuchus, Gramos cocodrilo lagarto, es un género extinto de saurópsido arcosaurio perteneciente al orden Rauisuchia, perteneciente a la familia Prestosuchidae. Vivió en el Triásico superior, en territorios de la actual Argentina. Con una longitud de 7 metros, seguramente fue el mayor miembro de su grupo, con la excepción quizás del menos conocido Fasolasuchus. Al igual que otros rauisuchios, Saurosuchus caminaba sobre 4 patas completamente extendidas. Es probable que fuera capaz de erguirse sobre las patas traseras por cortos periodos. Sauropelta, lagarto escudo, es un género de dinosaurio tireóforo nodosáurido representado por una única especie, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 110 y 99 millones de años, en el Albiense, en lo que hoy es Norteamérica. Anatómicamente, Sauropelta es uno de los nodosáuridos mejor entendidos, con restos fosilizados recuperados en los estados de Montana, Wyoming en la formación Cloverleaf y posiblemente en la formación Montaña Cedar en Utah. Su cuerpo estaba provisto de una coraza dura reforzada por enormes espinas que facilitaban su defensa ante los ataques de sus depredadores. Su único punto débil era su descubierto abdomen, así pues su táctica defensiva consistía en dejarse caer y clavar sus patas en el suelo para que no lo pudieran voltear. Era un nodosáurido de tamaño mediano, midiendo cerca de 5 metros de largo. Sauropelta tenía una distintiva cola larga que ocupó la mitad de su longitud total. Aunque su cuerpo fuera más pequeño que el de un moderno rinoceronte negro, Sauropelta tenía una masa casi igual, pesando en aproximadamente 1500 kilogramos. El peso adicional era en gran parte debido a su extensa armadura ósea, incluyendo las características púas grandes que se proyectaban de su cuello hacia arriba. Stegoceras, Gramos techo córneo, es un género representado por una única especie de dinosaurio marginocefalopaquicefalosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, en el Campaniano, en lo que hoy es Norteamérica. Este dinosaurio fue descrito por Lawrence Lamb en 1902. Su nombre proviene del griego stego, barra, que significa techo y ceras barra por córneo. Ha servido de modelo para otros paquicefalosáuridos, debido a lo completo de los restos encontrados. Entre los años de 1920 a 1945, fue considerado para ser un sinónimo de Troodon, por lo parecido de los dientes. Esta propuesta fue posteriormente descartada con la aparición de más y mejores restos. Staurikosaurus, Gramos lagarto de la Cruz del Sur, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo herrerasáurido, que vivió a finales del período Triásico, hace aproximadamente 225 millones de años, en el Carniano, en lo que es hoy Sudamérica. Es uno de los dinosaurios más antiguos conocidos, junto a Herrerasaurus, Pampagia y Eoraptor. Scapognathus, Gramos mandíbula redonda, es un género de pterosaurios ramforlincoideos de la familia Ramorimchidae, que vivió en la actual Alemania en el Jurásico superior. Scutellosaurus, lagarto de escudo pequeño, es un género extinto representado por una única especie de dinosaurio tireóforo, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 196 millones de años, en el Etangiense, en lo que hoy es Norteamérica. Scelidosaurus, Gramos lagarto extremidad, es un género representado por una única especie de dinosaurio tireóforo scelidosáurido, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente entre 208 y 194 millones de años, desde el Signemuriano hasta el Etangiano, en lo que hoy es Europa y Norteamérica. Su nombre proviene del antiguo griego eskelos barra que significa extremidad y saurus barra lagarto.
Fue un herbívoro cuadrúpedo, ligeramente acorazado que alcanzó los 4 metros de largo. Escelidosaurus ha sido llamado el primer dinosaurio completo. Se han encontrado parientes de este género en 3 continentes. Sir Richard Owen describió a Escelidosaurus en 1859. Solo una especie, S. harrisoni, se considera válida actualmente, sin embargo otras han sido propuestas a través de los años. Al ser uno de los tireoforos más primitivos, la ubicación exacta del Escelidosaurus dentro del suborden ha sido un tema de debate por cerca de 150 años. Stegosaurus, gramos, que significa lagarto con tejado o lagarto cubierto en referencia a sus placas óseas, castellanizado como estegosaurio, es un género de dinosaurios tireóforos estegosáuridos. Vivieron a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 156 y 144 millones de años, en el Quimeridgiense y el Titoniense, en lo que hoy es América del Norte. En 2006, se descubrió un espécimen de Stegosaurus en Portugal, lo que indica que este animal también estaba presente en Europa. Debido a sus distintivas espinas de la cola y placas, Stegosaurus es uno de los más reconocidos dinosaurios. Al menos 3 especies han sido identificadas en la porción superior de la formación Morrison, del oeste de Estados Unidos, y se han encontrado restos de por lo menos 80 individuos. Siendo un gran herbívoro cuadrúpedo, pesadamente constituido, Stegosaurus tenía una distintiva e inusual postura, con un lomo fuertemente arqueado, los miembros anteriores cortos, la cabeza cerca del suelo y la cola rígida sostenida en el aire. Su arsenal de placas y de púas ha sido el tema de muchas conjeturas. Las espinas fueron utilizadas muy probablemente para la defensa, mientras que las placas también se han propuesto como mecanismo defensivo, y como parte de la exhibición y de las funciones de termorregulación. Stegosaurus fue uno de los más grandes estegosaurianos, más grande que Kentrosaurus y que Wyangosaurus, y, aunque aproximadamente del tamaño de un autobús, compartía muchas características anatómicas, incluyendo a las espinas y las placas traseras, con los otros géneros estegosaurianos. El Stegospinus es uno de los dinosaurios híbridos de la línea Jurassic Park Chaos Effect de Kenner. Sinornitoides, con forma de ave china, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace 110 millones de años, en el Albiense, en lo que hoy es Asia. Sinornitoides fue un dinosaurio pequeño de solo 1,1 metro. Es uno de los trodóntidos mejor preservados y también uno de los más antiguos. Sus patas traseras eran largas, lo que lo hacían un corredor veloz, además tenía un cuerpo compacto y una larga cola en forma de látigo, que era la mitad de su longitud total. Su gran cavidad craneal sugiere que era una criatura inteligente. Su cuerpo estaba cubierto de plumas primitivas. Debido a que los puntos de crecimiento estaban completamente osificados, el ejemplar es un adulto a pesar de su pequeño tamaño. Pterigotus es un género extinto de Eurypterido, el segundo más grande que se ha descubierto. Vivió desde el Silúrico hasta el Devónico medio. Scorpius rex, del latín rey escorpión, es un género de dinosaurio terópodo híbrido transgénico de tamaño mediano que sirve como antagonista principal de la tercera temporada de la serie de televisión Jurassic World, Camp Cretaceous. Fue creado por el genetista Henry Wu para el parque temático Jurassic World, operado por International Genetic Technologies Incorporated. En 2009. Aunque es incierto, la fecha exacta de su creación se ha sugerido que es el 9 de abril debido a una nota de línea de tiempo eliminada que anteriormente se encontró en el terminal de puerta trasera del sitio web de Masrani Global Corporation. Aunque su nombre científico significa rey escorpión, el nombre del género no pretende hacer referencia al escorpión en sí, sino al pez escorpión, que se utilizó como donante de genes. Scorpius rex fue creado a partir del experimento E750, que produjo un espécimen después de aproximadamente un año de investigación. Destaca por ser la primera especie animal que se sabe que se ha creado mediante hibridogénesis artificial. Según el juego Jurassic World Evolution, esta especie y sus descendientes pertenecen a la familia Chimeridae. Esta familia es ficticia y no debe confundirse con la reconocida familia legítima Chimaeridae, que incluye varios peces cartilaginosos. Debido a sus orígenes híbridos, este animal no se puede colocar de manera confiable en el árbol de la vida, pero se puede considerar más específicamente un ave terópodo, dados sus genes de tiranosáuridos, eumaniraptorianos y de abelisáuridos, un saurópsido, dados sus genes de serpiente, un tetrápodo, dados sus genes de rana, o más generalmente un osteictio, dados sus genes de pez escorpión.
Originalmente, la junta directiva de Masrani Global Corporation había autorizado al Dr. Wu a crear un animal híbrido con el fin de atraer nuevos inversores y clientes para compensar los costos operativos extremadamente altos de Jurassic World. Se desconoce en qué tipo de exhibición se habría alojado, ya que nunca llegó a la etapa de aprobación. El animal fue considerado demasiado feo para atraer a turistas e inversores, pero su comportamiento impredecible y su neurotoxina potencialmente fatal fueron, en última instancia, la causa por la que Masrani ordenó su destrucción. Wu no cumplió con la orden, manteniendo vivo el espécimen en estasis criónica para la investigación posterior. El público y muchos empleados de Masrani Global no fueron informados de su existencia. Actualmente no hay evidencia de que Deari supiera sobre el espécimen. Wu y su personal fueron los únicos en saber que el espécimen no fue sacrificado. Se usó como plantilla para promover el proyecto, y finalmente produjo al más grande y complejo Indominus Rex. En ese momento, el proyecto había evolucionado más allá de simplemente hacer una atracción para el parque, con el director de seguridad de InGen, Vic Hoskins, persuadiendo a Wu para que considerara aplicaciones militares. Stegoceratops edict. Stegoceratops by Camouflaged Fu 75 APNG. Stegoceratops es un híbrido genético creado para la nueva línea de juguetes de Hasbro para Jurassic World para acompañar a la Indominus Rex. Este híbrido es la combinación genética del Triceratops y el Stegosaurus, así como Adm de rape abisal, mariposa monarca, medusa casco, aguamar, pez gallo del norte, sepia, escarabajo ciervo volante y víbora de foseta para completar los vacíos en la secuencia genética. Aunque su cabeza luce como un Nasutoceratops por su ausencia de cuerno nasal y por la disposición de los cuernos frontales. La diferencia con las demás versiones de este híbrido podría sugerir que hay algún tipo de Stegoceratops beta. Además es uno más de los híbridos que aparece en el juego Jurassic World, The Game para iOS y para Android. También aparece en los computadores del laboratorio durante la película, pero se desconoce si ya fue creado o solo está en fase de proyecto. Se puede apreciar que le agregaron el genoma de un escarabajo y de una serpiente para completar la secuencia de ADN. En el material extra de la película se puede ver una renderización de cómo hubiera lucido en la película, lo que quiere decir que si pudo llegar a aparecen en la trama de la película. En el corto Lego Jurassic World Escape de Indominus Rex, la versión transgénica, o Stegoceratops híbrido, que luce como el Stegoceratops LVL40 del Jurassic World The Game participa de la batalla final contra la Indominus. Scutosaurus, Gramos reptil escudo, es un género extinto de saurópsidos, reptiles, anápsido que vivió hace unos de 250 millones de años en Rusia, en el período Pérmico superior. El nombre del género alude a que estaba cubierto por una armadura de placas. Medía unos 3,5 m de longitud y, a diferencia de otros reptiles, las patas se disponían bajo su cuerpo para soportar su gran peso. Sus dientes eran planos, con forma de hoja y bordes serrados. Los adultos de Scutosaurus poseían un pequeño cuerno en el hocico, así como unas espinas óseas que nacían en la mandíbula y apuntaban hacia abajo. Secodontosaurus es un género de pelicosaurios extintos pertenecientes a la familia Spenacodontidae, que vivió en lo que ahora es Texas, Estados Unidos, durante el Pérmico inferior. Se cree que tenía la misma forma corporal que los demás esfenacodontidos. Springasaurus, lagarto cornudo, del sánscrito, ga, igual cuerno, y griego antiguo, sauros, igual lagarto, es un género extinto de arcosauromorfo alocotosaurio que vivió durante el Triásico medio, anisiense, en lo que hoy se conoce como la India. Se conoce una única especie, S. indicus, cuyo espécimen proviene de la formación de Enua en el estado de Madhya Pradesh. Es un taxón hermano de Acentosaurus. Al igual que los dinosaurios ceratópsidos, Springasaurus tenía dos cuernos frontales que pueden haber utilizados para exhibición. Shubuia, Monseñor Ave, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo álvarez-sáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 83 y 71 millones de años, en el Campaniano, en lo que es hoy Asia. Los especímenes fueron encontrados en Mongolia en los años 20 y 90. Perteneció a la enigmática familia Álvarez-Sauridae. Esta familia de pequeños dinosaurios celurosaurianos se caracterizan por miembros delanteros cortos pero muy fuertes especializados para cavar. El tipo y única especie conocida es Shubuia deserti, o pájaro del desierto. El nombre Shubuia se deriva del mongol Shubutu, que significa pájaro. Fósiles de Shubuia se conocen actualmente a partir de dos localizaciones dentro de la formación Jadochta, Uka Tolgoditodrojim Shire.
Estos sitios son probablemente de hace 75 millones de años a finales del Campaniano. Géneros de dinosaurios contemporáneos incluyen a Velociraptor y Protoceratops. Shibuya aparece en el primer episodio de la serie televisiva de Discovery Channel, Dinosaur Planet, evitando a un Velociraptor pero eventualmente convirtiéndose en una presa para un oviraptor. Scolosaurus es un género extinto de dinosaurio anquilosáurido perteneciente a la subfamilia de los anquilosaurinos. Es conocido de los depósitos de la zona inferior de la formación Dinosaur Park, la cual data de finales del Campaniense, hace entre 75 millones de años en el Cretácico superior de Alberta, Canadá. Se conocen dos especies Scolosaurus cutleri y Scolosaurus tronus. Sinornithosaurus, ave reptil chino, es un género de dinosaurios terópodos dromeosáuridos, que vivieron a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 130 millones de años, en el Barremiense, en lo que es hoy Asia. Encontrado en la formación Yixian de China. Causó gran sensación porque era el quinto dinosaurio no aviar con plumas descubierto hasta 1999. Fue recogido del sitio de Sietun en Liaoning Occidental. Estaba en la capa 6, Chaomirianzi, en la porción inferior de Yixian, en el grupo Geol. Shonisaurus es un género de ictiosaurio. Al menos 37 ejemplares incompletos de estas criaturas similares a ballenas han sido encontrados en la formación geológica Luning de Nevada, en Estados Unidos. Dicha formación data de finales del período Carniano del Triásico, hace cerca de 215 millones de años. Siats es un género extinto de dinosaurio terópodo neovenatórido que vivió durante el Cretácico superior en la formación Cedar Mountain en Utah, Estados Unidos. Solo abarca a una especie, Siats meekerorum. S. meekerorum es el primer neovenatórido descubierto en América del Norte y representa el alosauroideo más reciente geológicamente conocido del continente. Los restos de Siats fueron recolectados en 2008 por una expedición del Museo Field. Se cree que el espécimen de Siats era un juvenil, y mide cerca de 9 metros de largo. Zano y Makovicki, 2013, estimaron que un Siats completamente desarrollado pudo haber llegado a crecer tanto como el más antiguo Carcharodontosaurido Acrocanthosaurus, que medía unos 12 metros de longitud. El descubrimiento de este neovenatórido también revela que los tiranosauroideos no empezaron a dominar América del Norte hasta el Cretácico superior debido a la presencia de alosauroideos como Siats. El cladograma presentado a continuación sigue a Zano y Makovicki, 2013. Actualizado por Porfiri y otros, 2014. Seismosaurus es un género dudoso de dinosaurio saurópodo diplodocido, ahora considerado sinónimo de Diplodocus. Recibió ese nombre porque debía de generar un pequeño terremoto con cada paso que daba. Sinosauropteryx, lagarto chino con plumas, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo compsognátido con plumas, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 120 millones de años, en el Aptiano, en lo que hoy es Asia. Habitó China durante el Cretácico inferior y probablemente fue un pariente cercano de Compsognathus. Fue el primer género de dinosaurio hallado en la biota de Geol en la provincia de Liaoning. El fósil, extremadamente bien preservado, muestra que Sinosauropteryx estuvo cubierto con una capa de plumas muy simples, aunque una cierta controversia presentó una interpretación alternativa de la impresión filamentosa como fibras del colágenos. Estos filamentos consistían en una estructura ramificada en dos simple, muy similar a las plumas secundarias primitivas del moderno kiwi. Shunosaurus, lagarto de Shu, un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo cetiosáurido que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente unos 165 millones de años, en el Batoniano, en lo que hoy es Asia. El nombre deriva de Shu, un antiguo nombre de Sichuan. Fue recolectado de la formación bajo Shaximiao en Dasanpu, Zigong, China. Segnosaurus, lat. Reptil lento, es un género representado por una única especie de dinosaurio pericinosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 98 y 90 millones de años, en el Cenomaniano y el Turoniano, en lo que hoy es Asia. Shastasaurus, lagarto del monte Shasta, es un género extinto de ictiosaurio del Triásico medio y superior, y es el reptil marino más grande que se haya encontrado. Varios ejemplares han sido encontrados en Estados Unidos, Canadá y China. Este animal ha sido interpretado como un especializado devorador de peces y cefalópodos sin concha, que atrapaba a través de la succión. Segisaurus, Naf.
Lagarto del cañón Tseji, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo celofísido que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 200 y 190 millones de años, en los períodos Inemuriano y Pliensbachiano, en lo que es hoy Norteamérica. En septiembre de 2005, el Journal of Vertebrate Paleontology publicó un reporte que reexamina los restos del Segisaurus. El autor concluye que, aunque inusual, el Segisaurus es un Coelophysidae. Haciendo referencia que el Segisaurus esté relacionado probablemente con el Procompsognathus. Shantungosaurus, reptil de Shantung, es un género representado por una única especie de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace 75 millones de años en el Campaniense, en Asia. Sonorasaurus, Gramos lagarto de Sonora, es un género extinto representado por una única especie de dinosaurio saurópodo brachiosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 111 y 92 millones de años, en el Albiense tardío acenomaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Los fósiles se encontraron en el sudoeste del estado de Arizona, Estados Unidos, siendo descubiertos por el estudiante de geología Richard Thompson, en 1995, en el desierto de Chihuahua, una región del desierto de Sonora en la formación Turney Ranch, siendo el primer brachiosáurido encontrado a mediados del Cretácico en América del Norte. Radkevich realizó su descripción oficial en 1998, llamándolo S. Thompsoni, pero anteriormente se había referido a estos mismos restos como Chihuahuasaurus. Se calcula que llegó a medir 15 metros de largo y 8 de alto, alrededor de un tercio del tamaño de Brachiosaurus. Spenacodon es un género extinto de sinápsidos pelicosaurios que vivieron durante el Pérmico inferior. Medía aproximadamente 3 metros de longitud y pesaba unos 130 kilos. Se han encontrado fósiles en el sur de Estados Unidos, especialmente en Nuevo México y Texas, y en el Reino Unido. Tenía una pequeña vela en la espalda que tenía una función termorreguladora y también era útil en el apareamiento. Tenía las extremidades arqueadas de un reptil y también una cola larga para compensar su enorme cráneo, que estaba repleto de dientes afilados. En sus patas crecían pequeñas garras para sujetar mejor a sus presas. Sinoceratops zuchengensis, cara china con cuernos de Zuchen, es la única especie del género Sinoceratops de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 73,5 millones de años durante el Campaniense, en lo que ahora es Asia. Fue nombrado por Xu y otros. En 2010 Sinoceratops era un herbívoro cuadrúpedo de tamaño mediano y de complexión media. Podría crecer hasta una longitud estimada de 6 m, 19,7 pies, 2 metros, 6,6 pies, de altura, y pesar hasta 2 toneladas, 2,0 toneladas largas, 2,2 toneladas cortas. Fue el primer dinosaurio ceratópsido descubierto en China y el único ceratópsido conocido en Asia. Todos los demás centrosaurinos y casmosaurinos se conocen en América del Norte, excepto posiblemente Tyrannoceratops. Sinoceratops también es importante porque es uno de los centrosaurinos más grandes conocidos, y es mucho más grande que cualquier otro miembro basal de esta subfamilia. Sinoceratops fue descubierto en la formación Xinjiang, que fue depositada durante el Cretácico tardío. Vivió junto con leptoceratopsidos, saurolofinos y tiranosáuridos. El dinosaurio más común en la formación es Shantungosaurus, al cual se le asignó la mayor parte del material. Los dinosaurios que vivían junto a Sinoceratops y Shantungosaurus eran Zuchenceratops, Zuchenptitan y Zuchenptyrannus. Simosuchus es un género extinto de cocodrilomorfos notosuquios del Cretácico superior de Madagascar. Se le ha apodado cocodrilo nariz de pug por su cráneo inusualmente corto. Los individuos adultos habrían medido 1 metro en longitud, aproximadamente. Los dientes de ese clarky tenían forma de clavos que se juntaban en su hocico corto, rasgos inadecuados para un carnívoro. De hecho, estas características han llevado a algunos paleontólogos a creer que era un omnívoro terrestre.